más presente, más conectado. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias al cielo, seguimos vivos y contentos. Estamos ya pues en esta serie que se llama Dimensión de los Espíritus, que no es una serie de espanto ni mucho menos, sino simplemente es conocer esa dimensión que es real, tan real como la que estamos nosotros. La única diferencia es que ellos están más vivos que nosotros. Ellos están más vivos que nosotros y realmente hoy vamos a aprender en esta tercera entrega de esta serie. La verdad es que hay tantísima información que la verdad es como para hacer otra serie más para comprender y como les dije en una de las primeras clases, simplemente es con una sola palabra, es ayudar. Ayudar, ayudar, sobre todo a los que estamos aquí en el plano terrenal, pero también ayudar a los que ya pasaron, a los que ya regresaron a casa y que están atorados, ¿sí? Pues bien, vamos a presentar las diapositivas para que ustedes puedan ver. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde México para todas las naciones, al infinito y más allá. Bienvenido a nuestro podcast, más presente, más conectado. Abróchate el cinturón, porque comenzamos. Pues es la tercera entrega, cuestionando mitos religiosos, mitos que pues nos pueden, ahora sí que llevar a estar pensando cosas que no son. La realidad del mundo físico, que pues nosotros lo conocemos a través de los 5 sentidos, quiero decirles que no es la única realidad. Lo que tú y yo vemos aquí con nuestros ojos físicos no es lo único. Todo el universo está formado por energías que vibran en diferentes maneras, en diferentes frecuencias vibratorias, ¿sí? Y eso lo que da como resultados pues son diversos niveles de existencias tan reales como la que nosotros estamos viviendo. Decía algo Yeshua de Nazaret, decía, hay muchas mansiones en la casa de mi padre. Y cuando nosotros empezamos a analizar o a reflexionar esa frase, lo que dijo el maestro de Nazaret, el maestro Yeshua, se estaba refiriendo también a los diferentes niveles de conciencia, esos diferentes dimensiones que van desde el mundo físico hasta donde está nuestro Creador, ¿sí? Los llamados muertos, que nosotros así le hemos llamado los muertos, realmente, pues ahora sí que solo cambian de realidad, no van a ningún lugar, son mundos interpenetrantes, como los diversos cuerpos que tiene el ser humano, la mente, la conciencia, en fin, todo. Pues todo esto pues son dimensiones que existen en nuestro cuerpo y que pueden percibir otras dimensiones. Entonces, cuando nos referimos a diferentes niveles de conciencia o diferentes niveles de dimensiones, pues se entiende que se trata pues de etapas que pues hay que comprender en que cada una de esas etapas nos van llevando paso a paso hasta llegar a nuestro Creador y que todas esas etapas están latentes, ¿sí? Estas diferentes dimensiones que estoy mencionando, pues no se deben entender como lugares, sino más bien, fíjense lo que voy a decir, estados de conciencia. Esto es importante y lo voy a repetir porque esto es muy importante.
Cuando estamos hablando de diferentes dimensiones, no es lugares, sino estados de conciencia, como planos vibratorios que se están alcanzando conforme más alto vibres. Por eso una de las cosas que el maestro Yeshua decía a sus discípulos, vibra alto, como decía Mateo 5, ¿no? Aumenta tu luz, aumenta tu brillo, cosa que los salmos también hablan de que tu luz será como la mediodía, que Dios hará brillar tu justicia como la luz del mediodía. Entonces, de acuerdo a diferentes culturas, entre ellas la hebrea, se dice que son 7 dimensiones, pero que cada una tiene incontables niveles, grados vibratorios, ¿sí? Su numeración es meramente ilustrativa. Cuando estamos hablando de la vibración, números de vibración, es nada más como una ilustración para comprender un poquito mejor esto. Entonces, cuando van aumentando las dimensiones, van pasando porque van aumentando su luz, su vibración. Por ejemplo, el paso por la tercera dimensión, se olvida ya el ser humano del verdadero objetivo de la vida, que es manifestar la energía divina que está en su esencia. Por decir, nuestra esencia, si nosotros queremos eh, conectar con lo divino, tenemos que ir hacia adentro de nosotros mismos. Lo hemos aprendido, por eso es la meditación, que la misma Biblia lo enseña. Tenemos que ir de adentro hacia adentro, a conectar con nuestra alma, porque ahí está lo divino. Cuando nosotros conectamos en esa parte interna, estamos conectando con lo divino que hay dentro de cada humano, hablando de este plano terrenal. Entonces, recordando, como veíamos en un curso de milagros, al sentirse, por decir, separado del resto de la creación, pues tuvo miedo y, y por eso ese miedo lo contrarresta con esa necesidad de ser reconocido, de tener control sobre los demás, de la aceptación, de poseer, de tener actitudes que vaya a conformar el ego, porque eso fue lo que trajo la separación, que es la entrada de ese ego. Entonces ahí es donde se empiezan a pegar a todos los falsos placeres que le ofrece el mundo físico, lo que provoca que vuelva una y otra vez a este plano terrenal. Para poder trascender de a esta dimensión, pues va a necesitar pasar por diferentes o múltiples y variadas experiencias que le vayan ayudando a descodificar todo lo que pueda estar en el ego y poder encontrar esa rectitud que trae la unidad. Recordemos que allá, ahora sí que en el espacio cuántico o en el reino espiritual, todo es unidad, es paz, amor, luz. Sin embargo, podemos ver que aquí en este plano pues, todo es separación. Cuando nosotros sabemos de dónde venimos y que somos uno, ese es el punto importante, somos uno, entonces la vida la empezamos a ver diferente. Una vez que pasemos la etapa en que ya no necesitamos reencarnar de forma humana, cuando ya hayamos vivido toda la gama de experiencias que nos lleven a erradicar esa parte del ego, como lo vimos en el curso de milagros, pues seguiremos nuestro aprendizaje, pero ya sin la necesidad de materializarnos o tener este avatar. Entonces se pasa entonces a la cuarta dimensión, cuyo vehículo será pues la más alta vibración y ya no está sujeto a la muerte ni está limitado por el espacio-tiempo. Y esto es lo que se entiende por resurrección. Hemos leído, los que hemos leído la Biblia, habla mucho de la resurrección, y hablando ya en la cuestión espiritual, realmente cuando pasamos a la otra dimensión, es como cuando se entiende como resurrección, ¿sí? Después de aprender a actuar con este verdadero amor, cuando entendemos que somos amor, que venimos de la fuente de amor, y cuando comprendemos y aprendemos a actuar en ese amor verdadero, pues ahora sí que podemos comprender el concepto de la unidad, ¿sí? El concepto que hay de la unidad en toda la creación. Estamos hablando de los árboles, las plantas,
los peces, o sea, todo lo que es la creación, somos uno. Entonces, cuando nosotros comprendemos esta unidad, ¿sí? Que hay con toda la creación, se abre la conciencia de la quinta dimensión, ¿sí? En donde se obtiene sabiduría, se obtiene el conocimiento de las leyes cósmicas, se empieza a comprender el plan de la creación, o sea, vamos comprendiendo más cosas. Pues enseguida se llega a la conciencia de lo que se le dice sexta dimensión, donde se alcanza con mayor plenitud el don de la creatividad en su total armonía con el orden cósmico. Entonces, al final de esta dimensión, de esta sexta que estoy mencionando, pues es un movimiento hacia el entendimiento y aceptación absoluta de que nunca hemos estado separados, ¿sí? Hacia la unión con el todo, con el Creador. Es cuando ya nos damos cuenta que pues nunca nos separamos, como lo vimos, reitero, del curso de milagros, que ya despertó de ese primer sueño, veamos en el curso de milagros, el primer sueño, segundo y el tercer sueño, ¿verdad? Y la séptima dimensión, pues se describe como la fusión en el todo y que es imposible describir, solamente le llamaremos lo que el ser humano le llama Dios. Entonces, ahí es donde está concentrado la fuente de amor y Dios en diferentes lenguajes, culturas, a través de todos estos miles y miles de años, y digamos, por decir, el ser humano aquí en este plano terrenal, según los registros arqueológicos y todos estamos hablando más de 2000. Ahora sí, si la Tierra existe de hace 4500 millones de años, ¿sí? El ser humano, de acuerdo a los registros, tiene aproximadamente 2 millones de años en este plano terrenal. Pues bueno, entonces de lo que se trata todo esto es un proceso evolutivo de ensanchar nuestra conciencia, de abrirse a la luz, a una propia luz y de despertar hacia lo que realmente somos. Entonces estábamos hablando que esos niveles de dimensiones son niveles de conciencia. Bien, vamos a hablar de un caso, voy a empezar a hablar de casos, ¿sí? Y estos casos que voy a estar mencionando nos van a ayudar a comprender de los videos que dejé como para que ustedes los analizaran. Vamos a dar más herramientas para que ese análisis del caso de Enfield y pues bueno, también del hospital y todo esto, voy a poner casos de la vida real para que nosotros vayamos comprendiendo que hay principios, que hay situaciones para comprender lo que hay del otro lado, que les digo que están más vivos que nosotros. El primer caso es un caso de una persona desconocida, ¿sí? Voy a leerles el caso y dice, eh, ahora sí que se escribió el relato de esa persona que había muerto. Por supuesto que eso se recibió a través de una medium, se canalizó. Dice, vivía aferrado a todo lo que veía de bello, ya fueran mujeres, coches, obras de arte, casas, etcétera, que con mi dinero yo compraba. No había para mí otro valor que mi deseo y cualquier medio era bueno para obtenerlo. Morí de repente, robando sin escrúpulos cuanto pude y fue mi deseo. No creí entonces que esto era malo, pues el mundo es una selva en lo que luchan todos contra todos. Mi conciencia estaba dormida y supeditada al dictado de mis deseos. Siempre que lograba conseguir algo que había anhelado, me producía gozo profundo, pero ¡ay! ¡Qué poco duraba! Era poco, era como una estrella fugaz, por lo que de inmediato buscaba un nuevo interés al cual dedicaba toda mi energía e inteligencia. Llegué a este lugar cuando yo no esperaba nada. Para mí la muerte significaba la nada y fue grande mi sorpresa al verme vivo y en un lugar desconocido. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero pasé de la desesperación primero a la rebeldía de haber perdido todo lo que me pertenecía y al no encontrar consuelo ni sentido a lo que me pasaba, empecé a reflexionar sobre la vida
que acababa de llevar. Ya sin cuerpo físico es más fácil entender mucho de lo que es la vida. Me di cuenta de que mi vida había estado regida por mi deseo de poseer todo, de controlar a mi alrededor, y comprendí que no era lo correcto. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Porque analizando mis sentimientos me di cuenta de que en esa actuación nunca encontré paz y armonía. Siempre había desazón y eterna insatisfacción. Me acordé entonces de que cuando alguna ocasión ayudé a alguien y me compadecí de un amigo y de cualquier persona, y el sentimiento que experimenté después, ese sí me llenaba de paz y de satisfacción. ¿Cómo se puede ser tan ciego cuando se está en la tierra y no darse cuenta de esto? Nos pasamos la vida luchando por obtener cosas que a la hora de la muerte, que a todos nos llega, no sirven de nada, en lugar de insistir en las actitudes que provocan la verdadera felicidad. Ahora me encuentro ya en un lugar menos oscuro, pero sin saber bien a bien qué hacer. Oigo voces que me llaman y me dicen que me dirija a la luz. No veo ninguna y en lugar de eso me llevaron con ustedes. ¿Me pueden decir qué hacer? Ahí cuando está diciendo me llevaron con ustedes, pues se está refiriendo al grupo, a ese equipo, que entre ellos estaba una medium que le estaban ayudando porque se oía cosas en la casa. Dice, un día nos llegó este llamado de un desconocido, y aquí están hablando ellas. Dice, le explicamos cómo lo hacemos en estos casos, el porqué de su situación y cómo llegar a la luz, al cabo de lo cual terminé diciendo, me atrae una luz que no puedo describir, un remolino de colores que se convierte en luz brillantísima, pero que no ciega. Voy más y más cerca, se hace más y más grande y brillante. ¿Cómo fui tan necio en negar la existencia de Dios? Esto es el paraíso. Veo gente salir de ahí que me llaman. Me voy. Gracias. Ya comprendí lo que es la vida y lo que se llama muerte, que es en realidad resurrección. Pues bueno, esto que acabo de leer es el caso de esta persona que estaba confundido, que todavía no pasaba a la luz, y que este grupo de personas, este relato está en el libro en La puerta hacia la luz, y, y pues bueno, ahí viene ese caso. Por supuesto la medium pudo escuchar todo esto, y por eso lo escribieron, el relato de ese caso. Vamos a ver otro caso, que es el caso de Eduardo y Julio. Son dos personas desencarnadas. Es el caso número 2 y lo voy a leer también. Dice, en uno de nuestros grupos de meditación asistía Teresina, cuyas facultades especiales nos sorprenden. Medium y vidente. No solo tiene la capacidad de ver otros planos de realidad, sino de servir de intermediaria. Otros seres hablan por su voz. Es una de las sesiones de meditación. Por la voz de Teresina se comunicó con nosotros Eduardo, a quien habíamos conocido. Nunca hubiéramos pensado que necesitara nuestra ayuda. Estábamos conscientes de la vida recta, incluso estricta, que había llevado. Nos reclamó, siempre a través de Teresina, el no haber recibido auxilio alguno de nosotros. Dice. Le confesamos no haber pensado en él a pesar de los repetidos mensajes que nos había enviado y que no supimos interpretar. Dice, no lograba evadirse del bajo astral. Retenido por sus complejos de culpa y por miedo al castigo, por miedo al castigo prometido bajo los parámetros de sus conceptos religiosos tan rígidos. Me voy a detener aquí antes de seguir leyendo. Vemos el caso de esa persona, dice que se estuvo, y vayan checando la información que les estoy dando. Estuvo retenido en el bajo astral, es donde pues ahora sí que es baja vibración. ¿Qué es lo que puede retener a una persona ahí? Cuando pasa a la otra conciencia,
Ahora sí, perdón, cuando pasa a la otra dimensión, pasa con ese nivel de conciencia, con esa mente que tienen aquí en la tierra, con esas creencias, y eso lo puede retener, puede generar culpa y miedo, que fue el caso de Eduardo, y eso lo retuvo en el bajo astral, que es oscuro y frío, ¿ok? Entonces, bueno, yo quería remarcar esto porque son puntos importantes. Luego dice, sigo leyendo, oramos, conversamos con él y lo convencimos de ir hacia la luz. Antes de partir nos dijo, gracias por ayudarme tanto. Sigan ayudando a quien está atorado. Hay millones y millones como yo. Estoy con Julio. Ayúdenlo diciéndole a su hija, la cabrita, que está bien y con eso se tranquilizará. A continuación nos dictaron un número telefónico diciéndonos que preguntáramos por Elena. Esto está interesante, pongan atención. Al tiempo que esto recibíamos, la vidente del grupo vio claramente cómo el llamado Julio se ahogaba en el mar. Estábamos desconcertadas ante esta información y sin saber qué hacer. Finalmente nos decidimos a llamar al número indicado, preguntando por Elena, que en efecto se encontraba ahí. Se le dijo someramente de qué se trataba nuestra llamada, a lo que rompió a llorar diciendo que en efecto su padre había muerto ahogado 18 años antes. Unos días después nos reunimos con ella para meditar y enviarle luz a su padre. Nos informó que desde su muerte, chequen esto, pongan mucha atención porque esta parte para aquellas personas que han perdido seres queridos, su marido, su marida, hijos, madres, o sea, quien sea, chequen este dato. Dice, nos informó que desde su muerte, ella no dejaba de pensar en él, llamándolo todo el tiempo y torturándose con el pensamiento de lo que debió sufrir en su muerte y de no saber dónde se encontraba. Su asombro fue grande al saber que la habían llamado la cabrita, apodo afectuoso que venía de sus hijos y no de su padre. Esto la convenció de la veracidad de la experiencia, así como del hecho de que su padre había estado cerca de ella todo el tiempo. La liberación que se obtuvo fue para ambos, es decir, para la hija y para el padre que ya estaba muerto, ya que Julio se elevó finalmente al plano que le correspondía y Elena se quedó con la tranquilidad de saber que él había al fin encontrado la felicidad. A partir de estos ejemplos se puede comprender cómo en ocasiones, al llorarlos en demasía, podemos retener a nuestros seres queridos en ese limbo que no es ni aquí ni allá. Esto los inquieta, impidiéndoles elevarse a donde deberían de ir, es decir, seguir su proceso de evolución. Parece muy fácil convencer a estas almas confundidas y errantes de que se despeguen de sus intereses terrenales. Al llegar a la luz, se aclara el entendimiento de tal manera que se ve todo y lo comprende. Entonces, mis amados, si se dan cuenta, me voy a salir aquí tantito. Esto es impresionante hablar de estos casos ahora sí que sucedieron, y por supuesto que para ayudar a personajes así, pues sí se necesita alguien que puede percibir, es un clarividente, por decirlo así, pero al decir clarividencia no significa que nada más puede ver, no, así se le llama, pero está hablando de todo, es claripercepción, pueden ver, sentir, oír, en fin, y fue por eso que se entendió esa información y la prueba del teléfono, hablaron, la prueba de la cabrita, que pues la hija se dio cuenta que sí realmente era el mensaje, y pues ambos pudieron ser liberados, ¿sí? En el caso de su padre pudo seguir en esos niveles, como en la película, que de veras, cada vez que sigo investigando, investigando en diferentes fuentes, hablan de lo mismo. Y les reitero esa película, si ya se los olvidó, vuelvan a verla,
Nuestro Hogar, que está basada en el libro de Chico Javier, que también está en la biblioteca, el libro, que hablan de esos procesos, ¿no? De restauración. Yo lo descubrí en otras fuentes, digo, caray, están hablando de lo mismo, esto es impresionante. Y ahorita con estos casos que les estoy platicando, pues también, ¿no? También hablan de alguna manera de lo mismo. Hay un desprendimiento, vamos a hablar de ese desprendimiento y después voy a leer un último caso del día para seguir aprendiendo. A ver, entonces, pues, a ver, ahí está. El anterior tenía que haber sido acá, pero bueno, ya está. Bien, vamos a hablar del desprendimiento, que es ese proceso de la muerte y pues hay varias fases. Todo esto, de veras, yo les felicito de que, pues, gracias por estudiar conmigo, pero yo en lo personal, platicando con amigos, con amigas, yo fui guiado otra vez a retomar esta parte de la dimensión de los espíritus, porque vimos una parte nada más el año pasado, prácticamente podríamos decir como la introducción, pero hay muchas cosas que nosotros debemos saber y no tener miedo, no, cero miedo, al contrario. Ellos son como nosotros, nada más que no tienen cuerpo y están confundidos y a veces están apegados. O sea, no es fácil convencerlos. Por eso, la experiencia que yo he tenido hasta este momento, pues yo no soy ese medium de que escucho y cosas así, pero simplemente me dirijo ahí en el lugar, en la casa, con las personas, al espíritu, a decirle lo que tiene que hacer, pedir ver la luz, en fin. Y las experiencias que me ha tocado tener, pues sí ha habido cambios en el ambiente. Me tocó un caso donde se sentía un ambiente de tristeza, depresión, así fuerte, pesado. Y ya después que se hizo todo lo que hemos estado hablando, hubo un cambio. Y aunque yo no lo vi con mis ojos, pero pude percibir, porque el cambio sí se notó, de que esa persona pudo ver la luz y seguir su camino, y aparte porque la familia también se desapegó, porque estaban muy apegados, como en el caso de la cabrita o de la hija con su padre, y una vez que los dos tuvieron ese desapego, más que nada su hija, su padre pudo seguir su proceso de sanidad. Hay una sanidad también ahí en la parte de la conciencia, de todo lo que vino arrastrando de este plano terrenal. Entonces, el desprendimiento es el proceso de la muerte que lleva varias fases. Después del desprendimiento del cuerpo, de este cuerpo perecedero, la persona se encuentra el mismo estado, fíjense, el mismo estado de conciencia y evolución en el que se encontraba al morir. Vuelvo al punto, por eso Yeshua les decía a los discípulos, brillen, brillen, y que quedó asentado ahí en la Biblia cristiana, y lo que los salmos, y sobre todo los salmos, hablan de esa luz que debemos brillar, la justicia. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a agilizar nuestro proceso en el otro lado para llegar a la luz, para entrar a esa luz en donde, bueno, como en la película de Nuestro Hogar, donde hay un proceso de restauración de todo lo que es de todo lo que venía arrastrando de esta tierra. Entonces, les decía yo que el individuo se encuentra en el mismo estado de conciencia y evolución en el que se encontraba al morir. Se lleva consigo sus deseos, sus creencias, sus intereses, sus perjuicios, sus ideas equivocadas, sus dogmas religiosos, o sea, todo se lo lleva al otro lado. Pongan atención en eso, esto es importantísimo. O sea, no obtiene de inmediato la sabiduría del más allá por el hecho de encontrarse ya en el mundo espiritual, ya obtiene la sabiduría. No, no es así. Por eso hay almas atrapadas, porque no quieren entender todavía. Por eso decía yo el psicólogo de los muertos, ¿no? Entonces, pues será necesario todo un tiempo de adaptación para su nuevo estado que tienen ahora, que regresaron otra vez al espíritu, regresaron a la vida eterna, porque nuestro espíritu es eterno.
Entonces, generalmente se necesita un cierto tiempo para que se realice el desprendimiento, ese desprendimiento total. Después de cuando te terminó de morir, tiene que haber un desprendimiento total. Ustedes pueden ver en la figura, pues es una figura ilustrativa. No crean que alguien tomó la foto cuando murió la muchacha y se vio cuando salió el espíritu. No, es una foto muy, muy ilustrativa de lo que estoy explicando. Entonces, se lleva sus conocimientos, se lleva sus creencias, como les acabo de decir. Entonces, la mayoría de las civilizaciones hablan de 3 días para que el espíritu se separe completamente del cuerpo físico. Es decir, cuando una persona muere, yo les he comentado que andan rondando en el lugar que murió, su casa, su trabajo, o sea, en los lugares donde más pasaba más tiempo, anda en esos lugares moviéndose, confundido, en fin. Fíjense, los tibetanos esperan un lapso de tiempo antes de cremarlo. Y esto es interesante porque una de las cosas que los judíos, una gran parte de los judíos no aceptan la cremación porque dicen que el espíritu desencarnado sufre al ver su cuerpo, pues, desintegrarse, ¿ok? No es que le duela, no le duele nada, pero sufre al ver su cuerpo. Entonces los tibetanos esperan un lapso de tiempo antes de cremarlo por ese proceso que les acabo de mencionar. Sin embargo, no todos los desprendimientos se hacen de igual manera. Algunos requieren de menos tiempos, pero otros pueden tardar más, según las circunstancias de la muerte o el grado de evolución del individuo. Si el Eterno lo permite, todas las personas que escuchan y ven los videos y todo lo que he estado enseñando del despertar, estoy seguro que eso nos va a ayudar porque ya comprendemos, ya sabemos qué es lo que sigue. Ahora, hay muchos casos en los que los seres se despegan rápidamente del cuerpo físico y de este mundo material, experimentando esa dicha inefable de ese encuentro de inmediato con la luz. Pero hay otros que se quedan fuertemente apegados con ese cuerpo físico y a toda su vida material a lo que se aferra. Entonces se quedan de esa manera estancados en ese limbo que pues de alguna manera lo hemos estado mencionando, hemos llamado el bajo astral, que no es ni el mundo material ni el mundo espiritual. Algunos ni siquiera se han percatado que pues ya murieron, o sea, y se desesperan porque nadie los ve, nadie los oye, y otros dándose cuenta que han fallecido, se niegan a moverse de donde están. Entonces los espíritus que no se quieren mover para seguir su proceso de evolución puede ser por varias razones. Por ejemplo, por la negación total de su propia luz, por miedo al castigo en el infierno, por el sentido de culpa, eso tiene que ver con los dogmas religiosos, y por la rebeldía a lo que está sucediendo, no lo aceptan y se rebelan. Entonces, las almas que se encuentran atrapadas es porque se niegan a seguir a la luz, cada uno por sus diferentes razones, como las que yo mencioné, pero todas tienen un fondo que es la soberbia, ¿sí? La soberbia en sus diferentes modalidades. Entonces, en la muerte como en la vida, somos arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, a todos estos seres se les puede ayudar más fácilmente elevando oraciones, rogando por sus vidas, que encuentren la luz, ¿ok? Ahora quizás con esto podemos entender por qué en la Iglesia Católica hacen oraciones por los difuntos, que ellos lo tomaron de uno de los libros apócrifos de los libros hebreos, ¿sí? Que ahí viene donde hacen oraciones, si no me equivoco, creo que es ese libro de los macabeos. Pero bueno, donde hacen esas oraciones rogando por las personas, que le prenden una vela, en fin. De alguna manera esos espíritus escuchan y si están atrapados, pues empiezan a entender que tienen que buscar la luz. Entonces a todos se les puede ayudar fácilmente, pues elevando oraciones que les ayuden a despegarse de la vibración de este plano terrenal.
Entonces, es posible ayudarlos también hablándoles a través de un medium, si alguien tiene esa facilidad, para convencerlos de que ya no les corresponde estar en este plano y que deben ir hacia la luz, rogar a Dios que les permita ver la luz. Y por supuesto que cuando lo hacen, como los casos que yo he mencionado, y otro caso que les voy a leer, al final sí encuentran la luz, como muchos más, como las experiencias que les platiqué. Pues entonces, en algunos casos el apego desordenado a lo que dejaron en la tierra, ya sean sus bienes materiales, el poder, porque tenían mucho poder, o afectos hacia personas, pues eso les impide elevarse a esas esferas superiores. Entonces, pues, ahora sí que no es fácil ese cambio. Voy a hablar de los desprendimientos de los famosos. Personas que son famosas, personas que tienen poder aquí en la tierra, que tuvieron quizás todo el dinero del mundo, mucho poder, mucho dinero, mucho todo. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, el desprendimiento de los famosos, el poder y la fama, es uno de los más grandes obstáculos para elevarse, pues creen que lo que han vivido y cuando están en el pináculo de ese cambio de su vida, pues llegan ahora al otro lado y se dan cuenta que perdieron todo. Entonces se desesperan ante esa impotencia de seguir ordenando, manipulando, pues como tenían todo el poder, tenían todo el dinero, en fin, ordenaban a todo mundo y ellos tenían el sartén por el mango, como decimos, ¿no? Entonces, cuando esos individuos, esas personas, pueden ser hombres o mujeres, aquí en la tierra, acuérdense que el espíritu no tiene género, sino tenemos las dos energías. Entonces, cuando esos individuos llegan a la otra dimensión, no escuchan a nadie y se envuelven en su desesperación de haber perdido el poder. Entonces, se necesita mucho tiempo en el que se les va paulatinamente, pues se les va olvidando lo que pasó en la tierra, lo que tuvieron en la tierra, y pues cuando son necesariamente suplantados por otra persona para que se decidan a moverse de ese escondite, de esa madriguera, ¿sí? En donde pues murieron y vieron todo lo que dejaron en esta tierra, su dinero, sus posesiones. El gran problema que se presenta en estos casos que yo estoy mencionando es que estos seres no creen en la existencia de una vida superior a la muerte. Pues aunque están ahí viviendo, que se dan cuenta que ya no están vivos en este plano, ¿sí? Sino que se encuentran en la oscuridad, pues eso les confirma la muerte, que es eso, algo parecido a la nada. Es decir, cuando están en la oscuridad, es como decir, pues estoy en la nada, no hay nada aquí, eso es la muerte. Piensan así, piensan que no hay luz. Entonces, aún después de liberarse del bajo astral y llegar a ese plano espiritual, los recuerdos de gloria pueden seguir ejerciendo influencia sobre su alma. Entonces, volver a vivir en el mundo físico después de haber tenido fama no es fácil, pues ellos necesitan experimentar el ser don nadie, ahora ya no tener todo. Entonces, se necesita mucho valor que pues no se obtiene rápidamente, sobre todo cuando hay una vibración de admiración de la humanidad que sigue alimentando a ese espíritu desencarnado, ¿no? Eh, que lo recuerdan, lo añoran. Hay casos así. Como el ejemplo de un caso de un famoso músico, si su música sigue tocando, el público vibra con ella y venera, chequen el dato, estoy diciendo esto, y venera al compositor por su genio, por lo que hicieron, esa veneración llega a ese plano y alimenta su ego de ese espíritu desencarnado, que aunque se encuentra en el mundo espiritual y haya comprendido muchas cosas, siente todavía el deseo del éxito que tuvo aquí en este plano terrenal. Entonces, es un sentimiento fuerte que es difícil de quitar. Sin embargo, su deseo de avanzar, que pues se presenta también y muchas veces es más fuerte el deseo de la gloria humana que seguir avanzando en esa evolución hacia la luz. Entonces, por eso es muy difícil para los famosos y poderosos.
No digo que es imposible, no, no es fácil para ellos. Entonces, las personas viven controlando a quienes lo rodean, sufren mucho, y después de la muerte, al verse imposibilitado de seguir teniendo dominio sobre ellos, pues eso causa problemas a muchos hombres poderosos que continúan queriendo ejercer ese poder desde el astral que les impide elevarse. Y ahí es cuando nosotros vemos personas que los famosos fantasmas, ¿no? Que tienen hasta deseos de venganza porque están molestos, porque no les hacen caso. Les voy a leer el caso del tío Francisco, el caso número 3 de esta noche. Dice, un joven nervioso no le es fácil explicar su problema, evade las preguntas, se defiende, sin embargo, sentimos su depresión. Nos sorprende un dueño tan joven para esa mansión señorial, los muebles europeos de época impecablemente conservados, la cantidad de antigüedades, la riqueza en cuadros y objetos de plata. Es la herencia de mi tío, nos explica. También después de largas pausas nos dice que siente su presencia continuamente en la casa, que desde su muerte, hace ya varios años, no logra liberarse de fuertes depresiones, primero por su ausencia y después por no lograr llevar una vida pacífica. Comprendemos a través de su relato entrecortado que la relación entre ellos fue de gran posesividad y autoritarismo de parte del hombre ahora sí, de tantos años mayor, que fue el tío. Dice, yo no sé si la presencia que está aquí se trata de tu tío, dijo la medium. Puede tratarse de otra entidad y no me gusta empezar una comunicación con el otro plano con ideas preconcebidas. Vamos a meditar pidiendo protección y con la intención de ayudar a quien se encuentra aquí. Chequen el dato, es ayudar. Estando en esto empezamos a recibir lo siguiente. Dice, bendito sea Dios que me permite expresarme al fin. Soy yo, Francisco, que desde hace mucho deseo comunicarme con mi adorado Rolando y no lo he logrado. Quiero decirle que he estado junto a ti para dirigirte en el escabroso mundo físico. Desde que te dejé no logro ver nada más que esta casa y tu amadísima persona. Solo que deseo estar, dice, solo sé que deseo estar junto a ti, pero no me escuchas y eso me desespera. Le contamos que ya no debía estar en ese lugar, sino que ahora correspondía a una vida maravillosa en otro plano. No puedo irme dejando aquí, no sabe cómo manejarse en la jungla de la humanidad. Es un ser demasiado sensible y delicado para abandonarlo. No me pidan que lo deje. Me duele enormemente. A él le corresponde ahora vivir separado de ti, le contestaron. Tienes que aprender a luchar solo para fortalecerse. Por el contrario, tú tienes que continuar tu evolución buscando la luz de Dios, que siempre está ahí para el que la desee. Dios es amor y misericordia infinita. Solo espera que regreses a Él, que desees salir de ese lugar y ver la luz, y esta se hará. No sé quién eres, pero me dices cosas muy bellas. Es cierto que siempre creí en Dios, pero no como me enseñaron. Me decían que había un infierno para los pecadores, un purgatorio antes de llegar al cielo. No es cierto. Aquí no hay más que frío y oscuridad, y lo único que alcanzo a ver es lo que dejé que amo tanto y que amo tanto. Nos encontramos, dice, nos concentramos en mandarle energía amorosa. No sé qué me envían, pero siento calor y bienestar. Si pudiera sentirlo siempre sería maravilloso. Eso y muchísimo más es lo que sentirás, le contestaron. Ahora solo ves oscuridad porque tus pensamientos, ¿sí?, se mantienen en ella. Tu deseo de proteger a tu ser querido es lo que te ata y te impide ver la luz.
dice, la estoy pidiendo desde el fondo de mi corazón y ya vislumbro un rayo de luz y siento como un consuelo en este calabozo frío y húmedo. Es cada vez más luminoso, pero ¿y Rolando? ¿Lo voy a dejar? Le pedimos a Rolando que mentalmente le insistiera en que siguiera la luz, donde encontraría la paz y la felicidad, a lo que Francisco finalmente contestó: sí, mi chiquito, si tú me lo dices, así será. Me voy hacia la luz que no puedo describir. Me envuelve, siento una dicha inenarrable. ¿Cómo pude estar tanto tiempo sin verla? Ahora comprendo cuál es el infierno y lo que le llaman purgatorio. Es nuestra ceguera de ver únicamente nuestro capricho. Me doy cuenta de que solo quise que se hiciera siempre mi voluntad y se la impuse a quien me rodeaba. Me diste mucho amor y satisfacciones y yo fui cruel y egoísta contigo. Mi amor fue posesivo y dictatorial. Perdóname. Creo que esa luz ilumina de verdad. Empiezo a ver las cosas más claras, de una claridad impresionante. Me voy hacia la luz que me atrae irremisiblemente y sé que desde allá podré ayudarte mejor. Pues bueno, pues ahora a ti te toca escoger qué pensar acerca de esto. Son historias que quedaron en este libro que les llamo Una puerta hacia la luz, de Jocelyn y Carmen. Y vienen más casos, o sea, yo simplemente escogí algunos, pero simplemente les estoy comentando que ese cambio, ese paso a a la otra dimensión, se van con su nivel de conciencia, con sus pensamientos, sus creencias, todo lo llevan al otro lado, ¿ok? Y por eso es que muchos se tardan mucho tiempo ahí y si están muy apegados a casas, a personas, como en el caso del tío Francisco, ahí se quedan atorados. Y como este caso de los que hoy estuve mencionando, así hay muchísimos, ahora mismo. Hay muchas almas, bueno, ya no son almas, son espíritus, que están atrapados, ¿sí? Y yo no soy medium ni nada, pero me ha tocado ayudar y se ve el cambio en la persona aquí en la tierra y el ambiente, ¿sí? Y eso es porque lo he hecho y se los he platicado con personas que están ya para morir y no se muere y no se muere y no se muere. Y cuando voy o lo hago a distancia por teléfono y les platico lo que está a punto de pasar, aunque ya realmente su espíritu ya no está dentro de ese cuerpo, está ahí ya parado, pero escucha y empezar a describir todo lo que viene, el proceso, me ha tocado que a la hora, a las 2 horas, ¡pum!, se va, se muere el cuerpo y, y la persona pues empieza su proceso de ese cambio para ir a ese primer nivel, como vemos en la película de Nuestro Hogar, y que les digo, precisamente en el libro que recomendé en Facebook, ernestorosas.mx, El destino de las almas, ¿sí? Ese libro habla mucho de casos y habla también de los niveles de restauración que tiene el espíritu cuando desencarna también. Se los recomiendo ese libro. Si no lo han leído, pues escúchenlo o léanlo como les guste. Este, si a lo mejor ya lo leyeron, pues vuelvan a repasar. Entonces, para ir cerrando el tema, para que se den cuenta, mis amados, que son seres iguales que nosotros, nada más que no tienen cuerpo y están confundidos y necesitan ayuda. Por eso no es bueno el apego, tanto de los que estamos aquí hacia la persona que ya murió, como el apego de ellos, como en el caso del tío, hacia el ser, hacia la esposa, hacia los hijos, en fin, según sea el caso, debe haber desapego por los dos para que esa persona pueda seguir su proceso de ir hacia la luz y nosotros podamos seguir nuestro proceso. Pues bueno, hasta aquí llega esta tercera entrega de Dimensión de los Espíritus y espero que todo esto pues ayude a reflexionar y no tener miedo
sino simplemente en ayudar a las personas que a lo mejor tienen muy retenidos a sus seres queridos y poderles ayudar a ellos, decirle, mira, pasa esto, vamos a hacer esto, ya suéltalo, en fin, ya estás aprendiendo cómo hacerlo y podemos ayudar a muchísimas personas, como decía Julio, me parece el caso que decía que son millones de espíritus que están así también confundidos. ¿Y por qué no ayudar a los que están aquí encarnados y poder soltar a sus seres queridos que ya se fueron? Y decirles, diles que vean la luz, en fin, cosas que hemos aprendido y está por demás repetirlo, pero ahora sí que es algo real, algo importante, y yo sé, porque yo sé y lo sé, que ustedes van a ayudar a mucha gente, Háganlo, ¿sí? Somos equipo, hagámoslo. Algo que he estado orando mucho en estos días, digo, Padre, yo lo único que quiero es ayudar. Es lo único que quiero es ayudar. Todas las habilidades psíquicas que has puesto en todos los espíritus encarnados, todos los humanos, Padre, lo que tú digas que necesito, actívalo. Desbloquéalo y actívalo para poder ayudar. Es lo único que quiero, ayudar. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete en la plataforma que más te guste. iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Envíanos un correo: ernestoard@gmail.com, o puedes usar el enlace en la descripción